La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Y volviendo al gigantismo que decía antes Jesús, y lo vamos a relacionar con otra enfermedad que es la acromegalia, porque las dos están provocadas por lo mismo, pero depende en qué momento de tu desarrollo sucedan. Las dos están provocadas por el caso contrario al enanismo, es decir, en lugar de poca producción de la hormona de crecimiento, se tiene que producir muchísima. Si eso te sucede cuando eres pequeño, cuando todavía no te has formado y están todavía tus huesos desarrollándose, al tener tanta cantidad de hormona de crecimiento, ¿qué va a pasar? Pues que los huesos van a crecer muchísimo y te vas a convertir en un gigante. Se te van a desarrollar los brazos, las piernas, aumenta por tanto toda tu estatura. Esto va asociado además, decía antes Juan Ignacio, hay dos tipos de gigantismo. Puede ser el proporcionado, es decir, que no se te note ninguna diferencia, o puede ser a ver si lo pronuncio bien, eunocoideo. La misma alteración hormonal que tú tienes, por la cual se desarrolla demasiado el factor de crecimiento humano, hace que se te debiliten también las gónadas. Entonces se te desarrollan menos y las funciones sexuales eso es lo que explicaba Juan Ignacio, que las gónadas eran pequeñitas. Juan Ignacio. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué se produce esa producción tan exagerada de la hormona de crecimiento? Pues normalmente es por la presencia de un tumor benigno. Un tumor benigno en la hipófisis o en la glándula pituitaria, que es la que produce, entre otras hormonas, o controla otras hormonas, pero sobre todo la del crecimiento. Entonces son tumores que se localizan en esa zona, que se pueden provocar por mutaciones genéticas, aunque no se sabe cuáles son todas ellas. Se han caracterizado unas pocas, pero todavía no se sabe. Bueno, pues ese tumor benigno lo que hace es acelerar la producción del factor de crecimiento, ¿vale? Y así, pues, tenemos los gigantes. Eso lo decía antes, cuando eres niño y cuando todavía no te has formado, tus huesos todavía no se han cerrado la epífisis. Pero ¿qué pasa si ese tumor te afecta cuando ya eres más mayor? ¿Puede pasar? Hecho, sí, puede pasar y se da entre los 30 y 50 años y se da en 40, 50 casos por millón de habitantes. Claro, o sea, es una enfermedad muy rara, en una proporción mucho más baja, pero sucede que tienes ese tumor benigno cuando tú ya eres más mayor. Y no es decir, ya no vas a poder crecer a lo alto o a lo ancho, como estábamos hablando. Sí, a lo ancho sí. Bueno, obesidad no te da. No, lo que haces es, te crece de manera desproporcionada ciertos huesos de ciertas zonas muy características, las mandíbulas, la nariz, los pies o las manos, se te desarrollan mucho, y lo que es peor, los órganos. De manera que hay ciertos órganos que te crecen muchísimo más de su tamaño normal, por lo cual, en lugar de no cambiar solo su morfología, cambia también su función. Y, de hecho, los trastornos más graves de la acromegalia, aparte del puramente físico de tener eso, como digo, esos desarrollos de la mandíbula dispares, raros, que llaman mucho la atención, pues puedes tener eso, el corazón, por ejemplo, que es el caso más fácil de explicar, y las debilidades cardíacas asociadas. Se te engruesa mucho el músculo cardíaco, de manera que el corazón, para poder bombear, tiene que hacer muchísimo más esfuerzo y le cuesta más. Padeces debilidad cardíaca, te puedes padecer desmayos y demás. Y otra cosa también, se desarrollan, por ejemplo, pólipos en la zona del colon, que esas son las dos características más graves de esta enfermedad. Y esos pólipos pueden derivar en un cáncer de colon. ¿Qué sucede? Pues que se podría tratar. Se puede tratar tanto extirpando el tumor, si es posible, y si lo extirpas completamente, detendrías esta enfermedad, pero hay casos en concreto que el tumor o es muy grande o no lo puedes extirpar fácilmente y tienes que recurrir a una medicación que te la tendrías que tomar de manera crónica, o incluso radioterapia para parar el tumor. Pero, como digo, esa es la diferencia entre es la misma enfermedad, pero depende del punto de tu etapa de crecimiento en el que te afecta. La acromegalia o gigantismo. ¿Y qué pasa con los casos de Magdalena Ventura o de Brígida del Río, la barbuda de Peñaranda? ¿Qué pasa cuando crece tanto pelo que al final te conviertes en una atracción de feria? Pero bueno, eso es otra cosa. Eso puede ser o que tengas un problema también hormonal y que tengas mayor producción de andrógenos, que son las hormonas, digamos, masculinas, y entonces haga que el vello se te desarrolle más, o puede ser hipertricosis, la famosa enfermedad que se asocia siempre a los hombres lobo. Juan Ignacio, quería decir hirsutismo, algo. ¿no? No, quería decir... En el otro caso, en el caso de las mujeres barbudas, el hirsutismo. Quería decir que eso sucede hoy día exactamente igual que en el siglo XVI, pero en el siglo XVI no se podía tratar. Claro. Hoy día se trata. Eso es lo bueno del siglo XXI. Yo tuve un compañero, por ejemplo, en mi trabajo, que tenía ese problema y tal, y bueno, tenía que tomar una medicación permanentemente, porque claro, un señor que mide 2,20 m tiene de hecho hay un caso muy conocido de falta de hormona del crecimiento, y que quizá ha ayudado a popularizarlo, que es el de, no me quiero meter con nadie porque ya sabemos lo que pasa, que es el de Leo Messi. Sí. Leo Messi ha tenido tratamiento de este tipo. De hecho, fíjate que hay una
el tratamiento que se haría en ese caso sería medicarles con hormona de crecimiento artificial. Sí. Y se ha observado en algunos casos que ese tratamiento con la hormona de crecimiento te puede causar también esto que estábamos hablando, acromegalia, que derivado de esa hormona, de ese tratamiento, se te pueda desarrollar un poco frenada, más. ¿no? Exacto, pasarte un poco. Vaya. El problema es que la esperanza de vida, ¿no?, tanto de los muy gigantes como de los muy enanos, no suele ser muy larga. No, porque todo esto viene asociado después a otras debilidades musculares y a otro tipo, pues como decíamos antes, por ejemplo, de problemas en los órganos. Porque claro, no es solo en los huesos, sino que es en todo el organismo. Hombre, es por eso que al final tienen esa esperanza de vida un poco más corta. Es evidente que hay una lógica. El corazón, más o menos, de todos los seres humanos es homologable. Si tiene que bombear a una persona que tiene un tamaño mayor, evidentemente es un corazón que se desgasta más. Claro. Es eso, se ensancha el músculo, claro, tiene que y entonces no puedes bombear bien, porque si tú tienes las paredes de los ventrículos más anchas, el corazón tiene que hacer muchísimo más esfuerzo para poder bombear y para poder expandirse y estrecharse y hacer su función. Ese es Por eso su vida suele ser más corta en general, porque el desgaste de la válvula es tremendo. Sí, yo solo conozco un caso, es verdad que cuando se habla, José Luis lo conoce bien, ¿no?, cuando se habla de este tipo de seres, conocemos muy poco de su biografía, nos han llegado datos como muy sueltos y no nos da pie para pensar la longevidad que llegaron a tener. De los pocos casos, creo que es el de Simón Bonamy, ¿no?, me parece que era el enanito este que se lo entregan cuando es príncipe Felipe IV, pues para que juegue con él, y de él sí se sabe que llega a morir hasta a los 27 años, que yo no sé si es una edad muy longeva en aquella época para un enano y para que Bonamy pues hiciera, bueno, pues las cosas que hizo y pasara a la posteridad. Bueno, entre otras cosas pasa a la posteridad, porque si no recuerdo mal creo que le dibuja Juan Pantoja de la Cruz, entonces bueno, eso hace ya que pases a la inmortalidad. Pero son de los pocos casos, creo, donde hay una fecha final a uno de estos, bueno, vamos a llamarle de estas espectáculos de corte. Gentes de placer. Yo he buscado, la verdad que no he encontrado tampoco. No, es que no hay incluso no los hay retratados por Velázquez, que son los más famosos, tampoco hay muchos datos de su biografía. Bueno, pues digo que es el único que conozco, creo que muere en 1605 con los 27 años y los demás no se sabe nada, o sea que no sé si duran más o duran menos. De hecho, lo único que había encontrado era precisamente de Mari Bárbola, y que era lo que le pagaban. La paga que tenía, con paga, raciones y 4 libras de nieve durante el verano. Interesante. Eso es lo único que he encontrado. Y la nieve, sabía que Carlos iba a saltar en ese momento. Era uno de los objetos más lujosos de España.